Tele 13 Radio, Iván Valenzuela y Quique Mojica abren una revista radial. Un programa para escuchar y pensar. Con noticias y temas sobre política, actualidad, cultura, ciencia, innovación y tendencias. Aquí comienza Página 13 en Tele 13 Radio, 103.3 FM y tele13radio.cl. Información esencial. Hoy lunes, política con Josefina Arauz y Ascanio Cavallo. Estaba pensando, Quique, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hay que que al principio de la presentación dice que abrimos una revista radial. Claro. Siempre he pensado en Susana Jiménez, Nelly Lobato, Moria Kazan. Claro. Cada vez que pasa eso pienso en el ambiente revisteril. Exacto. La revista que tú sabes que es una reivindicación, la Argentina lo reivindica como una inversión cultural argentina. ¿De más? Pero tiene algo de francés también. No, francés. El vodevil, sí. Pero la revista propiamente tal, como la mezcla de la vedette con el humorista, con el sketch, con la música, con el tango, es argentino. Eso dicen los argentinos. Bueno, si le pones tango es probable. No, bueno, es que eso es como ponerle que le ponís cueca a... Eso era el bim bam boom, el picaresque, el humoresque. Claro, que venía de la revista Claro. argentina. De hecho, hay en Buenos Aires están dando un espectáculo que es como los 100 años de la revista argentina. Por eso aprendí eso, leyendo las reseñas. Y se iban de gira a Mar del Plata. Ascanio Cavallo, que conoce muy bien el ambiente revisteril. ¿Cómo estás? Los periodistas eran buenos para la revista antes, los más antiguos que tú. Más antiguos que yo. Sí. Sí. ¿Y iban al bim bam boom? No lo sé. Yo creo que sí. Había algunos que sí, pues. Había Yo creo algunos que sí. eran legendarios porque vivían. Pero eran Guillermo Zurita. Porque vivían en el Guillermo mismo... Zurita. los periodistas de espectáculos. Está Josefina Arauz también, ¿cómo está? Que no sabe, no tiene idea de lo que estamos hablando. No Josefina. sé nada. No, pero el Bim Bam Boom sí, ¿cachai? Sí, eso sí. Ya, ok. Periodista era No lo conozco. fue en salida, Guillermo Zurita. Lucho fue en salida. Seguramente, Guillermo claro. Zurita Borja. Sí, pues. Sí. Claro. Yo lo conozco. Pero tenían un circuito. Había otros lugares. El humoresque, el picaresque. Y el Night and Day, el no sé De qué. veras, el Night Sí, and Day. Había varios. Como la canción de Cole El Porter. Monbijou, para que te Para que diviertas diviertas tú. Y Cabaret Villú, que fue la obra de Tomás Videla, po. Sí, efectivamente. Sí, po, que fue un exitazo total Un en la época. exitazo. Era bueno Tomás Videla. Eso, saludos. Homenajes más bien a don Tomás. Todo esto para evitar hablar del único tema que tenemos, digamos. Sí. Que el debate en un rato más, las últimas encuestas, la última semana de la campaña, Josefina Arauz. Llegamos, hasta que llegó esta semana. Así es, llegó este día, este último lunes, antes de la elección. Sí, pues cuesta hablar de otra cosa y también la gente espera. Estuve en una actividad el viernes, en un conversatorio y de hecho esperaban que en ese conversatorio sobre el momento electoral uno les dijera además por quién votar. Está todo ¿Qué les tomado por dijiste? eso. ¿Qué le aconsejaste? Que jamás por convicción me metería en una decisión Oye, individual y soberana como Y esa. lo que pasa en esta, uno puede revisar y hay gente que dice, he decidido votar por X. ¿Ya? Y uno dice, ¿qué me importa a mí? Pero lo dicen con una cuestión solemne, así como que voy a dar a conocer mi voto. He decidido votar por Mateo, por ¿Y a Jaime. ti no te gusta eso? ¿Lo encuentras ampuloso? No encuentro pretencioso? ampuloso, ¿para qué? ¿Sí, qué le importa? Pero es que hay gente que importa, pues. Sí, no, pero los que estoy diciendo son los que no importan. Ahí el que le caiga el sayo, Yo determino quién importa y el que quién le no venga el importa. sayo. Pero me ha pasado harto, en todo caso, bueno, uno con lo pobre que son las conclusiones que uno puede sacar de lo que escucha en su propio circuito, ¿no? Pero me ha pasado que gente muy distinta, más o menos conocida, me ha dicho, ¿por quién votáis? ¿Por quién vais a votar? No sé por quién votar. Gente confundida todavía. Sí, y creo que igual es un dato digno de tensión, digamos, porque no siempre me ha pasado, no tenía ese recuerdo, quizás antes no me lo decían tanto, pero creo que igual no tiene que ver... No tenían la autoridad de la radio, Claro, bueno. Pero quizá, algo dice a propósito, sobre todo, yo creo, más que de las alternativas entre izquierdas y derechas, los dilemas dentro de las tres derechas, ¿cierto? Que están en la disputa electoral y en lo que se ha transformado
en una verdadera primaria, ¿cierto? La primaria que nos fue parece que va a terminar siendo este domingo y que tiene la conversación pública en parte dedicada a ese debate, ¿no? A la pregunta por quién llega, en parte porque se abrió un espacio Kaiser que no sabíamos que se iba a abrir, que estuvo hoy día acá en la mañana en una conversación creo bien reveladora con Iván, aunque vino en son de paz, ¿entiendes? Eso dijo al principio. No, Pero fue claro, pacífico estuvo, todo, sí, estuvo particularmente de pacífico. parte de la Sí, entrevista. sí, sí. Vamos a ver en Sí. un rato más cómo está. Bueno, hay que ver. Yo creo que lo que dijo hoy día preanuncia lo que puede ser más rato. ¿En qué parte? Yo creo que va a buscar... Cuando dice, yo esperaba... Lo que realmente me sorprende, dice Kaiser esta mañana, es que esperaba estar empatado. Con Matei. Dice estar empatado Sí. con Matei. Y yo le digo, ¿empatado por el tercer lugar? No, pues por el segundo Sí. lugar empatado con Matei. Y ahí yo dije, viene por Cast. Sí. Que es lógico por Es otra lo parte, más ¿no? razonable, en todo caso, en Claro. términos estratégicos. Mm. Obviamente, ¿no? Pero bueno, y la pregunta es si todo este escenario en que Kaiser se abrió un lugar que no pensábamos que iba a tener, va a hacer que votantes dudosos terminen inclinándose por Kast, ¿no? Esa es la gran pregunta hoy día y que tiene a todo el mundo especulando por una u otra alternativa. O sea, en un sentido, Ascanio, Johannes Kaiser de alguna manera ya ganó la elección. No, a lo mejor no gana, a lo mejor no pasa a segunda vuelta, pero Se instaló. hace 3 meses No. nos preguntábamos qué día se bajaba. Sí, claro. Claro. Y, Se pasó. sí, muy rápido. Pero yo fíjate que el sentimiento predominante que veo, y lo veo con mayor fuerza mientras más se acerca la elección, ¿no? Es la idea de que falta algo en el repertorio candidato. Falta algo o alguien, ¿no? Porque es demasiada la gente huérfana. ¿Tú encontráis que es mucha? No, mira, no sé cuantificarlo, pero sí, me parece que nunca había sentido tanta gente que me dijera, todavía no sé por quién votar. O que te dice, voy a votar por tal, pero en realidad no tengo tanto Sí, no, entusiasmo y- porque en realidad prefiero que no salga este otro. Esa es la versión esta, blanda, por porque ejemplo. la versión dura es, voy a votar por este y después voy a vomitar. Digamos. Claro. O lo voy a negar hasta la Exactamente. muerte. Claro. No, entonces... Lo pero- voy a negar, eso es bueno. falta algo. Evidentemente en el mundo de la centroizquierda se sabe qué es lo que falta, ¿no? Falta el espacio de la toda. socialdemocracia, en fin. Claro. No sé muy bien qué falta en la derecha, pero no noto un voto, bueno, los hay naturalmente, si no las encuestas no darían algunos por encima del otro. Es que la derecha tiene el populismo de París, aunque a París no le guste ser de derecha, pero tiene el populismo de París. Sí, Tiene el liberalismo de Matei, el conservadurismo de Kast y esta cosa Los libertarios. extraña de libertaria. Extraño porque tiene a Kaiser hablando en contra del aborto en esta Y campaña, si hubiéramos con un tenido nivel de detención que no le, bueno, en un espacio que no le dio Kast en toda esta De campaña. ninguna manera. Y si le ponís el tema de la eutanasia, también habla contra la eutanasia. Así es. Y se cuenta sin pudor que es católico ortodoxo, que fue a la iglesia con su mujer y que van a la iglesia a la misa. O sea, digo, libertario, así como libertario, el hermano, Axel Kaiser, el libertario. Que estaría dispuesto a dejar que vendieran riñones, digamos, la gente. Y legalización de la droga. ¿Mm? ahora, raro, de la descripción que tú haces, Iván, que me parece buena, que yo la suscribo, digamos, uno diría está todo. claro, está todo en la derecha. en esas 4, Claro. Y eso explica que el electorado también esté en alguna medida desorientado, ¿no? El electorado propiamente de derecha, porque aparte está También. el votante nuevo, ¿cierto? Que es el que está También, es verdad. sin decisión como por otros motivos. El electorado de derecha yo creo también se debate, no sé si eso necesariamente incluye a Parisi, pero como hay una disputa por la hegemonía en el sector, Claro. ¿cierto? Por revisiones respecto de cómo se han hecho las cosas, de cómo ha sido la performance de la derecha en la última, no sé, en el último ciclo, en la última década, etcétera. Yo creo que el electorado se debate entre ese tipo de tensiones, ese tipo de dudas y también justamente porque perciben esa dispersión en por quién es más conveniente votar para asegurar
un triunfo y una distancia respecto de Jara, porque esa es la otra pregunta, ¿no? O sea, que el resultado no permita una distancia demasiado significativa respecto de Jara también. Ahora, hay una pregunta que queda pendiente respecto de cuánta gente de derecha va a votar. Porque en la esquina de mi casa hay hartas palomas puestas. De hecho, hay algunas sin cara y todo, porque van sufriendo un cierto deterioro con el paso de los días. Y como que las fueron a dejar un día, aparecieron como 8 palomas. Y ahí están. Y entonces yo cada vez que paso las miro y me voy fijando en detalles, porque uno pasa rápido. Y hay ponte tú, una candidatura que es, pues, el eslogan es como realmente derecha. Sí, Otro eslogan es como derecha de verdad. Otro eslogan es como derecha contra el comunismo. derecha en el sentido chileno, ¿no? Soy derecho porque cumplo no Soy recto. traiciono, soy recto, no, nada. Y me parece que, claro, tiene que ver con la temperatura ambiente, pero por otra Claro. parte, ¿cuántos votos de derecha? O sea, ¿es que la gente se volvió de derecha? Probablemente no. No. Otra cosa es que vote por candidatos de derecha, que Sí. es una cosa ligeramente distinta, ¿no? No hay que, yo creo que nunca hay que confundir el voto con la identidad política. Son cosas que están desancladas, digamos. Pero algo revelan del clima social, sí. ¿No? O sea, Claro. ya no es vergonzoso ser de derecha. Para Y decirlo la de otra última manera. CEP mostraba, si no me equivoco, era Leonidas Montes el otro día que contaba cómo aunque efectivamente votar por la derecha no significa derechización, etcétera, pero sí parece haber una identificación de derecha más alta y más alta de la que hubo históricamente en Y Chile, más que y además. por ¿no? derecha, porque cuando preguntan, separan centro derecha de derecha. Bueno, Y además. derecha, en centro derecha Es más que aumenta, centro derecha. pero en derecha aumenta mucho Ah. más. Ahora habría que definir qué entiende la gente por Claro, derecha. También. efectivamente. O Pero sea, es- si deducir que son todos ahora Chicago Boys, No, pero neoliberales. Que todos No, andan con pero- una estampita Milton Friedman Claro, en la pero billetera. lo digamos. mismo te pasa con la izquierda. Claro. Sí. Mm. O sea, Claro. no es imposible aspirar a una definición perfecta. Pero es cierto que se perdió, que hay gente de derecha que perdió el pudor. O sea, que antes andaba avergonzada por la vida o que no decía, sí, centro derecha. Puede sí". ser. Y Puede ahora ser. no hay esa vergüenza, digamos. No, Que está, por otra parte, es correcto. O sea, que la gente pueda decir de dónde, con qué sector se identifica en una democracia, me parece perfectamente razonable, no solo razonable, sino que deseable, digamos, ¿no? Así es. Así es. claro. Pero te insisto, yo veo una... Más que otras veces, no estoy diciendo que en esta ocasión haya particular desafección con los candidatos por la razón que sea, sino que mucho más que en otras elecciones que recuerdo, he sentido que la pregunta de qué hago con mi voto es más Es recurrente. más recurrente. Mm. Sí. Y eso es raro porque tienes 8 candidatos, o sea, la diversidad es bastante. Y esos que te Teoría. preguntan y esos que te podrían preguntar es gente que no ha votado antes, estoy sacando los procesos constituyentes, no ha votado en elecciones presidenciales antes o No, sí. Ah, ya, o sea, hay Votantes gente que- obligados, votantes habituales. votantes habituales. O sea, hay Habituales, gente claro. que ya ha tenido posiciones Sí. claras y ahora no encuentra su domicilio, Sí. encarnado en un candidato o candidata. Lo que no sé, Quique, es si esta gente se incluye en el grupo de los indecisos, Mm. Claro. de los no sabe, no responde, digamos. Porque lo que sabemos de las últimas encuestas, antes de que nos cayera la censura promovida por el Parlamento de la República, Eso es censura, digamos las ese cosas acto como de son. censura hasta- masivo y Sin sistemático, complejo. Y además, sin castigo. inútil, Y además, innecesario, Por lo demás. espurio, en fin, todas esas cosas. Antes que nos cayera ese acto de censura, lo que sabíamos de las encuestas es que el número o el porcentaje de indecisos más bajo se da en la confrontación Jara-Cast. Cast. En los demás crece Sí, el número sí. de indecisos. O sea que es donde el voto es más nítido, por así decirlo. Yo creo que también es una elección de mucha incertidumbre en algún sentido, ¿no? O sea, como que la pasada, yo creo, bueno, aparte que todavía era con voto voluntario, en fin, como las características del electorado son muy diferentes, pero no sé, como que todavía Boric encarnaba, no había sido
no había avanzado todo el trabajo en la convención, ¿cierto? Estaba recién partiendo. No sé, como que yo creo que todavía podía parecer que la izquierda, fueras tú de izquierda o de derecha como elector, podía parecer que la izquierda era la llamada, ¿cierto?, natural a conducir el país después del estallido y con una convención, etcétera. Fracasa esa convención, le va al gobierno de Boric como le va, y ahora tienes a Matei, que encarna un mundo que estuvo con Piñera, con todas las dificultades que conocimos, ¿cierto? No solo por la oposición que tuvieron, sino por las dificultades del propio gobierno. Y dos opciones nuevas que nadie, como Kast o nuevas en algún sentido, ¿cierto? No han gobernado como Kast y Kaiser. Entonces, yo creo que también hay mucha duda porque hay mucha expectativa, mucha preocupación por problemas importantes que yo creo que quizás le dan como a esta elección la sensación de incertidumbre. ¿Por quién apuesto? Siempre una apuesta, pero yo creo que puede ser más fuerte esa sensación. Y más allá de eso, a mí lo que me sorprende mucho, y esto conecta con lo que escribió Ascanio ayer en su columna, me pareció muy interesante a propósito de la ola azul y esto de que ya no parece tan incómodo ser de derecha, entre otras cosas, porque a la derecha le está yendo bien en América Latina. En mi distrito hay un candidato que yo pensé que era de la derecha y no, es de centro izquierda, milita en el PPD, y su eslogan es "te defiende como un toro", es de apellido Toro. Pepe Toro. Creo en la libertad, y ese es el que está destacado. Cree también en la democracia, el respeto y la justicia social, pero su eslogan es "te defiende como un toro", y tiene en rojo marcado la libertad. Me parece bien revelador un poco de este giro que tiene a las izquierdas también un poco hablando en el lenguaje y en los temas que estaban antes tradicionalmente en la derecha, ¿no? El secretario general del PP. Te defiende es el eslogan casi original del PPD. ¿Sí? Es como bueno, de la elección del ignorante, 94, una cosa así. Sí, Claro, yo que creo eran que sí. derechos del Puede consumidor, medio Te ambiente. defiende, claro. Girardi salía muy a Girardi, hacer, muy a hacer, Girardi. Mira, no sabía. hacer como redadas contra las salchichas falsas, las galletas malas. En todo caso podría haber sido otro ejemplo, Sí, pero, no, está bien. pero esta conversación que tuvimos creo hace unas semanas, ¿no? De cómo, Igual habían dejado de usarlo. bueno, Sí. bueno, quizá eso es una señal de algo, pero claro, esto de que hasta las izquierdas un poco, miramos siempre la presidencial, acá en la parlamentaria, hasta las izquierdas hablando en el lenguaje y en los términos que parece estar poniendo más la derecha que la izquierda hoy día, ¿no? Casi de gobierno portaliano. O sea, gobierno fuerte, autoridad. Claro, claro. Te defiende con fuerza. Hay algo ahí. Sí, digamos, sí. sí, Ahora, sí. es sintomático para la izquierda de su crisis es que nos llame la atención cuando la izquierda levanta banderas como seguridad, como medidas en la zona, en macrozona sur, muros de contención contra los inmigrantes. O sea, todos decimos, mira, hasta la izquierda dice eso. Y claro, y ahí te das cuenta que perdieron, o sea, por eso están las cosas como están, 60% de oposición, po. Entre París y entre todo eso, tienen mucha votación, entonces, Porque la izquierda parece haber perdido. lo que dijo Toano, lo digo yo. ¿Sí? En esta pasada inmigración estuvieron a favor de la inmigración desatada. Hace poquito que están en contra, estuvieron en contra de las medidas de excepción en la Araucanía, están a favor. Entonces, llegaron como tarde. ¿Mm? Claro. Bueno, pero eso yo creo que es lo que explica el predominio, digamos, de movimientos de derecha en las presidenciales del continente. Estos nuevos problemas comunes a los que las izquierdas no supieron hacerle frente o llegaron muy tarde, ¿no? Que son inseguridad ciudadana, digamos, prevalencia del crimen organizado, Inmigración. inmigración igual crimen. Claro. Claro, No igualándola. toda la inmigración. Igualándola, sí, En fin, estancamiento económico, ¿verdad? Ahora, es inmigración igual crimen, pero también es choque cultural de la Sí, inmigración. por el aumento de la presión migratoria, fundamentalmente. Sí. Y otro tipo de seguramente. migración, digamos, pero yo diría que sobre todo la masividad en poco tiempo, o sea, la cantidad, no quiero decir masividad, la cantidad en poco tiempo, la que también empieza a generar un roce que es distinto. Claro. Que es el roce barrial, ¿no? Sí. El barrio que de repente tiene fiesta en la Sí, calle. sí, tienes razón. Y que en el norte se vio
mucho Tiene también, razón. Y que ¿no? empezó hace rato. La Sí, parrilla, hace con, mucho la rato. parrilla con pollo. Y Ascanio la dice, música. Ascanio dice, rico. no atendías debidamente, fundamentalmente por la izquierda, que era la que estaba en distintos lugares de la región, ¿cierto? Y habla de ciertas actitudes, ¿no? O sea, como Más que una nada. la disposición de quienes estuvieron en el poder frente a crisis que como que un poco, no solo como que no se vieron, sino que se tuvo frente a ellas actitudes, en algunos casos, bien fuertes, digamos, con Claro. hipótesis muy fuertes, que hoy día los dejan o meramente reactivos, como tú bien dices, o un poco con sensación de poca credibilidad a nivel ciudadano, porque es un giro al que del que no terminan de convencerse, ¿cierto? Que no queda debidamente justificado. Y creo que una buena hipótesis de... Bueno, el de símbolo lo que de pasa. eso será por mucho tiempo, creo yo, lamentablemente por ella, pero será Isquia Siches, Así. Claro. ¿no? El símbolo de de la equivocación fundamental, digamos, ¿no? Que nace del deseo de que las cosas sean de otra manera. Pero, Respecto a la Araucanía. claro. Y del claro. choque con la realidad, digamos. Y te enfrentas con la realidad brutalmente. ¿no? Claro, porque eso fue una apuesta absurdamente borichiana. Yo recuerdo, Sí, hay que buscarlo, pero hubo por ahí en enero del 2022, me acuerdo que me conecté a la radio en la tarde, yo estaba fuera de Santiago, ya había ganado Gabriel Boric, y algo pasa en la Araucanía con un mensaje de Yaitul o algo así de emplazamiento al nuevo gobierno. Que lo comentamos en su minuto, lo buscaré en algún momento en mi archivo, porque tengo mi archivo de la radio, pero era un buen anticipo, o sea, es impresionante De cómo venía la mano. claro, como la falta de conciencia que había o la temeridad, no sé cómo describirlo, que hubo ese emplazamiento fue un emplazamiento bien directo en enero, en el verano, y en marzo estaba Isquia Siches partiendo allá, y no en una locura puntual de una figura sin experiencia, sino algo que parecía representar un eto de la izquierda que llegaba al poder. Vamos a seguir hablando de esta semana. Vamos a ver cómo llegan finalmente para el debate de esta noche y a la primera vuelta de este domingo los candidatos presidenciales. Estamos con Josefina Arauz, con Ascanio Cavallo y con Quique Mujica haciendo Página 13. Un programa que te